Conversaciones filosóficas por WIS Estéreo. Un encuentro y un diálogo con las filósofas, los filósofos, el análisis, la reflexión y la crítica. Bienvenidos. Amables oyentes, bienvenidos a Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, un espacio de encuentro, de análisis y de diálogo con las filósofas, los filósofos, la reflexión y la crítica. Les habla Hernando Arias Niño, estudiante de Filosofía WIS, quien les acompañará en este espacio institucional de la Escuela de Filosofía, en el que abordaremos problemas, autoras y autores de la filosofía. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos a nuestro espacio. En el programa de hoy, como ya en una segunda emisión que tenemos la grata compañía del Grupo de Óptica y Tratamiento de Señales, GOTS, de la Escuela de Física de la UIS, estarán con nosotros Sofía Cárdenas y Ángel Blanco. Ambos son estudiantes de física e integrantes de este grupo de investigación. Bienvenidas, bienvenidos. Bienvenidas, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Hernando. Y bueno, aquí de verdad les agradezco mucho por aceptar la invitación y bueno, acá estamos para profundizar todo el tema de la física, todo el tema de la luz, de la óptica. Y bueno, en ese anterior programa, en esa anterior emisión, se hablaba mucho también sobre lo moldeable que se vuelve la luz en nuestros contextos. Y bueno, casi nos entramos también en una dinámica un poco religiosa, pero pues en aras de ver hasta qué punto se hace comprensible este tema. ¿Qué tendríamos para el programa de hoy, mi estimado Ángel? Sí, exploraremos algo que, como bien mencionaste, a menudo damos por sentado y obviamos un poco, que es la luz, ¿sí? En nuestra misión anterior, nuestros compañeros exploraron cómo la luz fue esencial para la salida del ser humano de las cavernas y cómo la ciencia juega este papel del conocimiento en el mito platónico. Entonces, el día de hoy, pues queremos profundizar en esta analogía y analizar cómo la luz, cómo ha ido moldeando la sociedad y analizar también cómo ha orquestado ciertas dinámicas culturales, políticas e incluso dinámicas de poder a lo largo de la historia. Pues bueno, hay una cita de Marco Aurelio que pues me gusta mucho para comenzar porque da, digamos, como esta noción de unidad compleja para la luz. Para precisar más esa frase, desearía que la pudiéramos compartir. Dice lo siguiente: una sola es la luz del sol, aunque la obstaculicen muros, montes, incontables impedimentos. Única es la sustancia común, aunque esté dividida en innumerables cuerpos de cualidades peculiar. ¿Qué podríamos decir entonces, pues, alrededor de esta frase? A menudo hablamos sobre la luz muy superficialmente. Está muy arraigado a la naturaleza humana sentirnos seguros a la luz del día e inseguros a la oscuridad de la noche. Sin embargo, rara vez nos detenemos como a reflexionar este papel de la luz, la esencia de la luz, las partes que la componen y la infinidad de fenómenos que se relacionan con ella. Es un hecho que la luz aportó un papel fundamental en el desarrollo y evolución de los primeros seres biológicos. Incluso sabemos que la sola presencia de la luz puede acelerar distintas reacciones químicas fundamentales para el desarrollo de la vida. Entonces, por eso podemos decir que es equivalente el hágase la luz con que se dé paso al primer motor de la vida. Ahora, en ese orden de ideas y con esta excelente presentación de inicio, o bueno, abrebocas, como también uno suele decir, ¿qué pregunta, estimada Sofía y estimado Ángel, podríamos darle, digamos, a nuestras oyentes, a nuestros oyentes, como esa cuestión al pensamiento? ¿Qué nos podrían preguntar al respecto? ¿Ustedes qué opinan? ¿La luz da vida
¿La luz da muerte? Ya regresamos. Amables oyentes, están en sintonía los 96.9 MHz WIS Estéreo, la voz de la universidad. En este su espacio, conversaciones filosóficas desde la Escuela de Filosofía WIS. En el programa de hoy, la luz, ente orquestador de las dinámicas políticas y culturales. ¿Qué podríamos, ya con esta pregunta que teníamos antes de la pausa, ir matizando, profundizando alrededor de todo de toda esta propuesta que estamos desarrollando? Sí, Hernando, como bien mencionas, pues retomando esta pregunta, digamos, tendemos a asociar la luz como aquello que es puro, inmaculado, que da vida, dota de vida en general a los seres vivos, ¿sí? Pero pues también tiene su lado oscuro y su filo destructivo, ¿sí? La respuesta es sí, la luz puede dar vida en efecto, como bien mencionó nuestra compañera Sofía, pero también puede dar muerte. Situémonos, por ejemplo, en este relato famoso, que igual es un mito más que cualquier otra cosa, aunque hay varios registros que lo respaldan, que es el asedio a Siracusa por el ejército romano. La defensa estaba a cargo del gran matemático Arquímedes. Él diseñó pues bastantes catapultas, pero también otro tipo de armas, digamos, un poco más interesantes. Desarrolló lo que se conoce como espejos ustorios. Eran espejos enormes, cóncavos, que permitían concentrar la luz y enfocarla a los barcos que se venían acercando a la bahía, y les prendía, los incendiaba casi instantáneamente. Pues bueno, de hecho, como dato curioso, también es una arma que José Arcadio Buendía pensó en 100 años de soledad. Entonces, la misma luz que da vida y es utilizada para, bueno, también dar muerte. Esto será, digamos, una cuestión que nos gustaría quizá matizar un poco más adelante en nuestra conversación. Y digamos que siento que no está tan alejada de la realidad. Desde ahí mismo hay varios elementos que se podrían ir profundizando alrededor de esta propuesta. Quisiera comenzar, digamos, con lo siguiente. ¿Cómo puede o cómo fue que la luz ayudó a las primeras sociedades a organizarse y sobrevivir? Inclusive ya mencionabas un poco Arquímedes y toda esta narrativa histórica que es clásica inclusive también dentro de la filosofía. Entonces, ¿cómo ayudó, ¿no?, a que la luz sea también una orquestación social temprana? Bueno, podemos decir que el observar en un principio las estrellas fue como esa salida de la caverna, ya que esta simple acción nos permitió desarrollar sistemas para medir el tiempo, el día, los ciclos de cosecha, navegar por el mar y poder regresar a salvo. La luz precisamente nos ayuda no solo a como luz e iluminación, sino también a formas de organización de sociedad. Esta lo podemos ver con un ejemplo de que la sociedad maya o la cultura maya construyó uno de sus templos, el Chichén Itzá, y de modo que para el equinoccio la luz que se proyectaba marcaba inicio al ciclo agrícola, y por las tardes una sombra se proyectaba de serpiente que descendía a lo largo del día. Esto lo podemos ver también en que también la luz puede marcar, además de decisiones agrícolas, también decisiones espirituales, porque esta serpiente está asociada a su dios Kukulcán. Entonces, también otro ejemplo a una civilización antigua pueden ser los vikingos, que utilizaban la luz directa del sol para ubicarse en las navegaciones en los mares.
Sin embargo, cuando estaba nublado o en ciertas temporadas del año, pues no tenían esta luz directa del sol. Entonces, ellos utilizaron o encontraron una forma de solucionar esto con la calcita, que es un mineral que se encuentra en Islandia, y esto les permite encontrar la luz directa del sol y poder seguir navegando por los mares, y esto pues permite un mayor desarrollo, además de cultural, pues económico. Entonces, esto nos enseña cómo la luz ha sido un factor constante y trascendental en el desarrollo de la humanidad, influyendo directamente en las organizaciones sociales. Es interesante también cómo la luz pasa no solamente de una abstracción simplemente, sino claro, ya hay una cosmología y cosmogonía dentro de estas primeras civilizaciones, y claro, eran elementos naturales que ya entraban también a darse en un significado dentro de sus mismas ejercicios, trabajos, como bien mencionaste, estimada Sofía. Ahora, digamos, ¿qué papel jugó la luz en el surgimiento del conocimiento moderno y la ciencia? Entonces, ¿cómo entender aquella noción de luz, también como el concepto de el nacimiento del conocimiento? Sí, si avanzamos en el tiempo, siglos después, digamos que surge una dicotomía entre dos épocas de la historia, ¿sí? La primera es la luz, siendo la Ilustración, y la oscuridad, siendo la Edad Media. No solo se generó un contraste entre pasado y presente, sino que impulsó un desarrollo y aspiraciones sociales totalmente diferentes. Este cambio de mentalidad dio lugar pues a lo que conocemos como Ilustración. Digamos que el objetivo o qué significa Ilustración era iluminar ciertas áreas del conocimiento o arrojar luz sobre áreas que permanecían un poco oscuras. Entonces digamos que el objetivo era iluminar las tinieblas de la ignorancia. Durante este tiempo pues hubo grandes avances en torno a la comprensión física de los fenómenos. De hecho, la explicación satisfactoria al fenómeno de la calcita utilizado por los vikingos fue dada en esta época por Christian Huygens y August Fresnel. No solo la profunda influencia de la luz es en estas áreas del conocimiento, sino también en la cosmovisión de la época, ¿sí? Lo podemos ver en la obra de René Descartes. Su discurso del método sirvió de introducción para 3 ensayos. El primero de ellos, la dióptrica, digamos, es particularmente relevante para el tema que mencionas, porque establece un modelo hipotético para el hombre, ¿sí? Y describe cómo el funcionamiento de su cuerpo y las cualidades de su alma, y también cómo sus sentidos pueden interaccionar con, en general, el mundo, ¿sí? Digamos, ¿qué es lo que realmente se requiere para que el mecanismo de la visión y el alma puedan operar y conocer el mundo? Bueno, para Descartes es precisamente la luz, ¿sí? Si las cosas no se encuentran iluminadas, el ojo y el alma no pueden tener conciencia de ellas. De cierta forma, la visión para Descartes termina siendo como este tacto a distancia y, digamos, el único sentido que no requiere que yo comparta espacio físico para acceder y como tocarlo, por así decirlo. Bueno, la luz pues, digamos que orquesta esta relación con el conocimiento, como bien mencionabas, y en términos de invenciones físicas de esta época, pues no solo en el ámbito filosófico, la óptica también impactó directamente a la sociedad. Por ejemplo, una invención básica, digamos, que todos obviamos, que son las gafas. Alrededor del siglo XIII más o menos, pues se logra la invención de estas, y digamos que surge algo que es medio paradójico y gracioso, y es que los seres humanos, digamos que alcanzan el auge intelectual en áreas como ciencia, filosofía, literatura, alrededor de sus 40 años. Pero es también en esta edad donde los seres humanos comenzamos a desarrollar presbicia, ¿sí? Que es una condición de la visión que afecta la visión a cortas distancias. Entonces, antes de la invención de las gafas, pues los escribas, monjes, eruditos, filósofos, científicos, pues dejaban su actividad académica, dejaban de leer, de escribir, de producir, y sí, se perdían muchas cosas. Luego de la invención de las gafas, pues en efecto se vio que aumentó muchísimo la producción intelectual, los escritos, artículos, tratados filosóficos, etc. Ahora, desde esa misma iniciativa que nos propone, desde poder leer de cierta forma todo este recorrido, todo este bagaje histórico que entra en diálogo desde los diferentes saberes
que hay, quisiera que también pudiéramos inclusive profundizar en de qué formas ha moldeado la luz nuestra forma de ver, sentir y crear arte. Entonces, claro, la luz orquestando la cultura y el arte. ¿Qué podríamos decir alrededor de ello? Bueno, la luz, la influencia de la luz se extiende profundamente en la cultura y el arte. La teoría de color es indispensable para el arte en general. Por ejemplo, en la pintura, la luz o la iluminación, la oscuridad, lo claroscuro, son elementos compositivos que orquestaban narrativas visuales importantes también en la transmisión de emociones en maestros como Caravaggio. También más tarde en las pinturas de Monet, en la ilustración, la luz no solo es parte de la pintura, sino representa el tema central, captura también atmósferas cambiantes. En otras áreas como el arte, el teatro y el cine, la iluminación cinematográfica es fundamental. La luz puede crear ambientes, dirigir o enfocar la atención del público, indicar tiempo, lugar, simbolizar y acentuar, por ejemplo, estados de ánimo o verdades ocultas también. Entonces, sin la luz, la narrativa visual no existe. La luz orquesta la percepción y la inmersión del público y manipula emociones o genera emociones diferentes, viéndose como otro elemento narrativo. Entonces, esto se puede ver también en el arte, la luz en el cine negro, que es súper dramático, o la iluminación en un concierto, que lo es todo porque transforma la experiencia y es lo que es gracias al juego de luces. También, pues hoy en día, con toda la cultura digital, podemos ver que en cada pantalla un píxel se representa o el píxel es iluminado teniendo en cuenta el modelo RGB. Entonces vemos cómo en todas las cuestiones del arte moderno y antiguo, la luz y la influencia de la luz está muy, muy presente en el entretenimiento también y la cultura social. Me llama la atención, inclusive de una u otra forma, cómo también estos temas suelen profundizarse bastante en lo que posteriormente con Deleuze y Guattari se habla de la imagen-movimiento, imagen-tiempo. También con Spinoza, mucho antes, con el tema de las afecciones externas, y aquí cómo se puede entrelazar, ¿no?, la visión, la luz y el arte. Entonces, cómo la interpela al observador de cierta forma. Ahora, ¿cómo se relaciona el dominio de la luz con el poder político, económico y tecnológico actualmente? Pues, en aras de profundizar un poco la luz en el poder y las dinámicas globales. Bueno, hasta ahora hemos tocado el tema de la luz en matices como la humanidad individualmente en las personas y también cómo nos hemos organizado en sociedad en torno a ella. Y también pues cómo el entorno ha contribuido como a transformar nuestra sociedad y nuestro desarrollo de tecnología. Pero entonces hemos visto que desde antiguamente las sociedades se han distribuido en torno a la luz y nosotros también lo podemos ver hoy en día y que lo aprovechamos la luz. Por ejemplo, en esta emisión de radio utilizamos ciertas propiedades de la luz, sus ondas electromagnéticas que hacen que no las vemos pero que existen y que ese aprovechamiento y el entendimiento de ellas es lo que contribuye a utilizarlas para que, por ejemplo, muchas personas, más de las que estamos acá, puedan oírnos y podamos comunicarnos con ella. Entonces es una forma en la que, teniendo el conocimiento de las propiedades de la luz, podemos transformar sociedad, ¿cierto? Además, podemos ver entonces cómo el mundo moderno y sus dinámicas están cada vez más determinados y mediados por la luz. Y vemos, aunque puede ser un poco ambicioso este enfoque, podemos ver cómo incluso como marcador de desarrollo y de poder, pues globalmente un indicador para esto puede ser el poder, la capacidad que tiene un país de desarrollar sus propias tecnologías ópticas por sus propios medios, porque podemos llegar con todo lo que hemos hablado a una conclusión
importante y crucial, y es que quien controla y comprende las propiedades de la luz posee una herramienta fundamental para el ejercicio de poder. Entonces, esta afirmación podemos conectarla con los ideales del famoso filósofo Foucault, quien nos enseña que evidentemente el conocimiento no es neutro, sino que está intrínsecamente ligado al poder. Entonces, en este sentido, la luz no solo se convierte en una herramienta de conocimiento, sino que gracias a este conocimiento y esta vigilancia permite clasificar el control social y político y desarrollo de un país o de una sociedad. Entonces, por ejemplo, esto se puede ver con un físico importante, Fraunhofer, que era alemán y que él desarrolló y perfeccionó la técnica de lentes y espejos. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo anterior sobre el desarrollo de las gafas, que fue un hito para la humanidad, entonces, además de su desarrollo en las gafas, también en telescopios, espectroscopios, microscopios. Entonces, Alemania empieza a ser una potencia en todas estas herramientas y su receta, digamos, de la forma de hacer estos instrumentos era casi secreto porque era una forma en la que eran potencia y desarrollo tanto comercial, económico, y esto los sitúa a un papel de desarrollo de punta. Entonces, esto permite que se posicione y que tenga cierto poder sobre él mismo y sobre el desarrollo incluso de estos mismos materiales. Entonces, también, además de esto, actualmente podemos ver que los países que son capaces de desarrollar sus elementos ópticos de vanguardia son justo aquellos que coinciden con un gran nivel de desarrollo y de capacidad económica. Entonces, esto puede llevarnos a concluir que aquellos que son capaces de desarrollar e investigar en material óptico y de telecomunicaciones son aquellos que tienen el poder. Y además de esto, también está lo de la materia prima. Aquellos que son capaces de invertirle y hacer todo este desarrollo son precisamente países que tienen y controlan prácticamente el poder a nivel geopolítico, ¿no? Y esto influye en muchas dinámicas de poder y, que podemos ver a diario. Entonces, nosotros acá en la UIS y en el grupo al que pertenecemos, que es al grupo GOTS, podemos ver cómo estas herramientas y desarrollo tecnológico puede darnos cierto beneficio, y conocer las propiedades de la luz es una ventaja y un poder social también. Desde ahí quisiera, antes de finalizar esta emisión, porque aquí también hemos hablado de la luz, hemos hablado de todo este tema óptico, electromagnético inclusive, que desde la filosofía sería y es interesante esas propuestas del diálogo, de una filosofía de la técnica, de todo lo que está, digamos, detrás de lo que podemos ver a simple vista y que no podemos ver, por tanto. Una invitación final, porque deja mucho que calar respecto a lo que mencionabas, inclusive lo de Foucault. Y antes de finalizar, antes de llegar a lo último, ¿qué decir al respecto, sintetizadamente en lo posible? Sí, partamos de que, como bien hemos hablado todo este rato, la presencia de la luz es algo que es omnipresente a día de hoy, ¿sí? Digamos, no es un ente físico pasivo, estático, sino que es un actor en la historia humana. Esto precisamente resuena mucho con las ideas de Michel Foucault. Él exploró de una manera un poco reveladora, cómo a lo largo de la historia las sociedades han desarrollado mecanismos de vigilancia, observación y clasificación para ejercer control sobre los individuos, ¿sí? Basta mirar el Vigilar y Castigar, su libro, y la idea del panóptico. Entonces, ¿qué pasa? La forma en que contemporáneamente la luz interfiere o modela, digamos, este comportamiento social es que cada vez estamos más inmersos como en estas tecnologías ópticas, pantallas que nos iluminan, datos que viajan como luz, sistema que nos ven. Entonces, digamos que esta capacidad de ver, pero más importante, de ser vistos o de controlar quién te ve y cómo, sigue estando definidas y dominadas por estas tecnologías de la luz, al final de cuentas. Entonces, ¿hasta qué punto esta misma luz que nos conecta, nos da acceso a tanta información,
también nos teje en redes de control, a lo mejor quizá un poco más sutiles, invisibles, ¿sí? Y pues quizá esta luz que nos ilumina, pues no sabemos o no comprendemos muy bien hasta dónde llega su sombra. Amables oyentes, llegamos al final de esta edición de Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander. Les agradecemos de verdad sinceramente a Sofía y Ángel por acompañarnos en esta travesía de ideas. Hoy reflexionamos sobre la luz como símbolo del saber, desde su asociación con lo divino, lo eterno, hasta su conversión, de una u otra forma en método técnico, inclusive de vigilancia, como bien mencionabas. Y bueno, de verdad les agradecemos por todos los aportes y todo lo que hemos podido dialogar alrededor de la luz. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por su sintonía. Los invitamos a una nueva edición del programa institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Con ustedes hasta este momento les acompañó Hernando Arias Niño. Emisora UIS presentó Conversaciones Filosóficas, espacio radial institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Sintonícenos todos los lunes a las 11:30 am en los 96.9 MHz, UIS Estéreo, la voz de la universidad.